tomar contacto con Ana María Silva, que hay novedades respecto del caso del presunto sicario prófugo hasta ahora. Con negligencia, error, no tenemos idea. Buenos días, Anita. Buenos días, Anita. Les tengo varias informaciones. Buenos días, estoy en el centro de Santiago porque va a ocurrir una reunión muy importante, ya les digo con quién, pero ¿qué pasa o qué pasó durante horas de la mañana con la jueza Irene Rodríguez? Pues resulta que le dijo a los colegas que iba a hacer teletrabajo. Desde la ventana dice: jóvenes, voy a hacer teletrabajo, no voy a dar ninguna declaración. Y ese fue su aviso respecto, Priscila Repe, a la jornada del día de hoy. ¿Qué les parece? Bueno, yo me imagino que ella está esperando que no ser, digamos, permanentemente acosada por los medios de comunicación buscando alguna declaración respecto de lo que pasó ese día. Ella ya hizo su comentario, pero obviamente es de interés de la prensa, entonces me imagino que ella prefiere quedarse guardadita. Pero digamos. ojo, que es de interés de la prensa porque ella de todas maneras el primer día habló con algunos medios de comunicación. O sea, si ella entregara una declaración masiva para todos los medios, bajaría, por supuesto, mucho más el interés. Entonces, si ella se mantiene en teletrabajo, en algún minuto va a tener que volver a trabajar igual. Entonces, la insistencia periodística, por no decir el acoso periodístico, porque esto es de interés nacional, esa insistencia se va a mantener, Anita. Claro, los mismos vecinos decían ayer que los periodistas no parábamos de llegar, efectivamente, pero es que hay mucho interés en entender por qué hizo lo que hizo, digamos, por qué decreta, digamos, la libertad antes de confirmar que efectivamente había un error de tipeo en el apellido de Ferrer el sicario. Y eso fue lo que ayer incluso pudimos entender que ella quería hablar. Lo que pasa es que fue bien complejo. Ella en primera instancia sale muy temprano en la mañana y le dice a un periodista, Karim Bute, le dice, tras la reja, no se deja ver su cara, no abre un poquito la puerta como lo habrían hecho sus hijas en otro momento, sino que él tuvo que poner el micrófono por debajo y allí se escucha la voz de ella cuando le preguntan el interés que tenemos todos en saber, ¿no? ¿Hay alguna presión? Le preguntan a la jueza. ¿Usted fue víctima de alguna presión, de algún soborno? ¿Recibió dinero? No. Y ella negaba, por supuesto, eso. La otra pregunta de interés que se tomó todo su tiempo para responder, como te digo, tras la reja, es ¿por qué haces otro documento y no enmiendas, digamos, este error? Y ella incluso dice, no es que se puede hacer una tapa o una marca con un corrector para arreglar este error de tipeo, sino que se debe hacer otro documento. Pero justamente eso es en donde más difieren, digamos, otros jueces. Claro, y ese otro documento precisamente venía con el nombre ya corregido. Ese fue el problema. Le voy a poner en el lugar de la jueza. La jueza, supongamos, esto es solo un supuesto, no tiene nada que ver en esto. O sea, su irresponsabilidad es no haber leído ni detectado cuál era la estructura que se estaba utilizando. Es decir, ella llega y firma. Entonces le dicen, jueza, va esto. Oiga, jueza, traía un error de tipeo, hay que enmendar. Listo, firmo. Oiga, jueza, entonces ahora hay que decretar la orden. Listo, ya, firmo. Y supongamos que lo de ella fue simplemente no haber puesto ojo ni nada. La pregunta hacia abajo en el tribunal. En el caso, hemos dicho, aquí hay dos hipótesis. Hipótesis 1, corrupción. Hipótesis 2, error garrafal. Chambonada, ¿no es cierto? En el caso de corrupción, a lo mejor el tema, lo de ella es desidia, o podría ser que simplemente tiene mucha acumulación de trabajo, pero el tema podría estar en otros funcionarios del ¿Sabes tribunal? qué pasa? Y eso es muy atingente tu punto, porque efectivamente, ya, ella firma el primero que viene con un error. ¿Es el procedimiento para enmendar ese error de tipeo o había que hacer uno exactamente igual pero bien hecho, digamos, ahora sin el error de tipeo? ¿Por qué entre medio había que poner, digamos, que incluso se ordena libertad? Quizás, y ahí está la duda que plantea José María, este documento entre medio que ordena libertad, a lo mejor fue deliberado, o sea, pues necesito su firma para enmendar, qué sé yo, todo el cuento. Y ella firma. No sabemos, eso es parte de la investigación, pero ahí es donde el diablo metió la cola, que no sabemos, digamos, exactamente por qué y cómo se termina redactando. O el diablo metió la cola o alguien hizo una tontera garrafal que se transformó en una chambonada imperdonable. Pero igual el tercer oficio llega, digamos, corregido y todo, de la cuestión, el tipo pasa preso 24 horas e igual se toma el documento del medio para dejarlo libre a la... No, ya. Mira, la tercera trae un artículo hoy día que dice, ¿quién es Irene Rodríguez?
La jueza apuntada como la responsable de la liberación del sicario de Meix. Con 28 años en el Poder Judicial, o sea, experimentada. La magistrada del octavo juzgado de garantía de Santiago es quien dejó en prisión preventiva a Osmar Ferrer, el sicario que asesinó, o presuntamente asesinó, porque no hay fallo, digamos, al rey de Meix. Pese a que todas las miradas apuntan en su contra, ella se defiende. Soy inocente, afirmó. Ya, José María, vámonos uno y uno. Vamos. No hay ninguna duda que son un peligro para la seguridad de la sociedad. Hay un peligro de fuga, por supuesto, pero la pena que arriesgan y necesidad de cautela, sin ninguna duda. Esta cita fue el argumento que utilizó la tarde del 9 de julio la jueza del octavo juzgado de garantía, Irene Rodríguez, cuando decretó la prisión preventiva por el crimen de José Reyes, el denominado Rey de Meix. O sea, no le pone ni un ápice de duda ni nada por el estilo. Duro. Pa' dentro nomás. Tras una extensa audiencia, la magistrada había escuchado los hechos investigados por la Fiscalía ECO, que es, recordemos, el equipo contra el crimen organizado y homicidio, la que pudo determinar que Reyes murió a manos de 3 sicarios, quienes fueron contratados por un cercano de la víctima para encargarse de su crimen. Y aquí está esta frase, es muy importante, Increíble. porque hechos se ha ocupado en estos 3 días. Dice la jueza, con estas personas libres tenemos que persignarnos. Concluyó la resolución de la jueza Rodríguez, cuyo nombre ha resonado desde la noche de este lunes, cuando se conoció que el 10 de julio, un día después de su formalización, Gendarmería dejó libre a uno de los 3 imputados, Osmar Alexander Ferrer Ramírez, o conocido en el primer oficio como Osmar Ferrer. Ferrer. Increíble. Ya, o sea, digámoslo, que para esa frase de la jueza habla de Dios nos pille confesados si esta gente termina en la calle, básicamente. O sea, no pueden estar libres. Hay una convicción, o sea, como que ratifica esa convicción brutal de que merecen prisión preventiva respecto de lo que se les está imputando. Ahora, continuamos. 27 años en el Poder Judicial. La nota arriba decía 28, pero bueno. 27 años. Que a lo mejor eran 27 y 11 meses, por ahí. Bueno, dice lo siguiente. La jueza Rodríguez, oriunda de la región de Valparaíso. En esa zona costera, la ahora magistrada, protagonista del escándalo, inició sus estudios en la Universidad de Valparaíso, de la que se tituló en agosto de 1990. Si bien no se conocen mayores detalles sobre su vida laboral desde entonces, sí existe claridad de que la magistrada ingresó al Poder Judicial en 1997. Recordemos, la carrera de juez es una carrera judicial, sí, claro, donde se entra primero en otros cargos dentro de tribunales. Ese año, la joven abogada ocupó el cargo de oficial cuarto de la Corte de Apelaciones de Santiago. Eso hasta el 2001, cuando la profesional arribó a otra instancia judicial como jueza de familia del segundo juzgado de familia de San Miguel, donde permaneció hasta el 2016. Ya, harto tiempo como jueza de familia. Ese año Rodríguez participó en la terna de los 3 candidatos para reemplazar a la jueza Emma Tapia del octavo juzgado de Santiago. En ese proceso, la magistrada fue electa, cargo que fue visado por el entonces ministro de Justicia Jaime Campos, quien el 2 de noviembre de 2016 firmó el decreto en el que nombró a Rodríguez por, comillas, razones de buen servicio, decretando que debía asumir sus funciones de manera inmediata. Ya sabemos que la jueza tiene 27 años integrando el Poder Judicial, pero mire esto, la magistrada reporta en su declaración de patrimonio que es madre de 3 hijos, está divorciada y que tiene 2 hermanos. Sobre su patrimonio, la jueza es propietaria de 4 inmuebles y 2 vehículos. Mujer muy ordenada. La primera jueza del Paco Gate. El 13 de marzo de 2017, el Ministerio Público y Carabineros lograron la detención de los 17 implicados en el megafraude de la policía uniformada, más conocido como Paco Gate, tras llevarse a cabo las detenciones en diferentes regiones del país. Todos los imputados fueron formalizados en el octavo juzgado de Santiago. Esa audiencia fue dirigida por la jueza Rodríguez. Esto lo esbozamos ayer en nuestra conversación, quien tras casi 11 horas de formalización decretó, escuche bien, la libertad de todos los imputados, argumentando una serie de irregularidades en el proceso, como lo fue la falta de competencia territorial al ser detenidos en diferentes ciudades, falta de notificación de cargos a los detenidos y retrasos en la audiencia. Ya, ahora, solamente para hacer el punto, esa fue la primera gran crítica que ella recibió. Fue su gran polémica. Porque más allá de dejarlos libres por los cargos, fue por la forma en que fueron detenidos.
No, claro, Sí. bueno. Bueno, A está ver, bien, los si jueces de había garantía competencia en deben el fondo. procurar que Sí. se cumplan, ¿no es cierto?, Por algo las se llaman características del garantías. debido proceso. Exactamente. De hecho, la resolución de Rodríguez, bueno, generó polémica y recriminaciones de parte del Ejecutivo hacia la Fiscalía, hacia la Fiscalía, Claro. no hacia el juez. Hacia la Fiscalía, es decir, criticó la pega de la Fiscalía, por lo cual la jueza determinó que no estaba, digamos, todo en orden, por ende no correspondía ningún tipo de medida cautelar sobre estos 17 imputados. O sea, Claro. la crítica es a la Fiscalía. Ojo, sí. La que respondió los emplazamientos del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Esos cuestionamientos aumentaron cuando un día después el séptimo juzgado de garantía de Santiago sí decretó medidas cautelares en contra de algunos imputados. Ya, mira, solamente para hacer una apreciación desde el sentido común. 28 años de experiencia, por supuesto que uno agradece tener jueces y personas en estos cargos con esa experiencia. El tema es que el delito ha ido mutando tan rápidamente que desde los últimos 5 años estamos hablando de otra realidad. Entonces, me da la sensación de que ahora lo que uno necesita no solamente es la experiencia, sino ser más rigurosos todavía. Lo que uno exige en estos cargos es la rigurosidad. Y siento que aquí lo que falta, o lo que estamos viendo, igual de todas maneras se está investigando por si el diablo metió la cola, pero la rigurosidad en cada uno de estos casos, mirar con mayor detención cuando hago una corrección, cuando voy a hacer un papel, cuando voy a firmar algo que tiene que ver con el crimen organizado, voy a tener que chequearlo, rechequearlo y mirarlo, oye, 10, 5, las veces que sean necesario. Pri. No sé si ustedes tienen esa sensación. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Cuántas creen que son las causas que solo este año 2025 la jueza Rodríguez ha debido revisar? Tiren un número. A ver si Solo el depende de todos los Solo el fiscales, serán 1000. 2025. Ándame. Si los fiscales están sobrepasados, los jueces más o menos también 1000. Más. Más. 1532 causas ha debido revisar. Entonces, yo entiendo tu punto. Es que está bien, pero mira, fíjate que son distintos delitos. Cuando yo hablo, te estoy hablando directamente del crimen organizado, no son 1500 causas. Es verdad, pero el día sigue teniendo 24 horas, aunque las causas sean de distinto tipo. Entonces el tema es, ¿tiene tiempo un juez? Saquémosle el nombre de esta jueza. ¿Tiene tiempo un juez de garantía de revisar a caballo, teniendo esa carga, por ejemplo, en detalle todas las de crimen organizado, de robos con violencia o de delitos de homicidio? ¿Tiene ese tiempo? Yo creo que no. Recordemos que la jueza viene del sistema antiguo, o sea, ha trabajado los Claro. sistemas, el sistema que era inquisitivo, donde el juez investigaba y era el que aplicaba la sentencia. Exacto. Y después pasa al sistema nuevo, ¿verdad? Cuando empieza la reforma procesal penal. Entonces ahí es cuando empieza la parte tecnológica también a entrar a los tribunales. Recordemos que las antiguas causas había que incluso hasta coser los expedientes en los antiguos tribunales. Y cuando empieza esta etapa de la tecnología, yo creo que también los antiguos jueces que pasaron a garantía tendrían que haber dado ese paso. Ya, cuando aquí hablamos de copiar y pegar, créeme de que a la gente muchas veces no le interesa si se mandó el oficio 1, oficio 2. Yo ayer leía mucho algunos comentarios. A la gente en su casa le interesa porque este sujeto está libre. Y lo otro, hay una familia detrás. Recordemos que aquí hay una víctima, hay un hermano, un hijo, una madre que vieron que el asesino de su hijo salió libre por un Sí. error. O sea, y ni siquiera hubo recursos para su fuga, ni siquiera se fugó. 0 pesos él en esta, si lo queremos llamar fuga, o sea, ocuparon 0 recursos. Claro. Porque el sistema lo dejó irse De caminando. hecho, no es fuga. Sí, no es fuga. No es fuga, de hecho, técnicamente ahora sí. Siempre acá también uno puede hablar a otras cosas. Por ejemplo, yo siempre digo, estamos en contacto ya con Claudio Valdivia. Yo siempre digo, si un día me tiro en alas delta, espero que mi instructor no sea el campeón sudamericano ni el campeón mundial, sino que espero que sea un tipo con mediana experiencia, porque la confianza está en peligro. Totalmente. Y eso es, digamos, probablemente puede haber sido, no sé, algo que acá ocurrió. Porque yo tengo un equipo también, porque los jueces, en este caso la jueza Claudio, está bien, tiene 1500 causas, pero no trabaja solo las 1500 Claro. causas, tiene un equipo que le ayuda. No, ahí sí tiene que no podría. Gente a la que tú delegas confianza también para hacer ciertos procedimientos
para los cuales después tú llegas y firmas, no sé. Por eso digo que la confianza puede estar en peligro también. Claudio, buenos días. Buenos días, Pri, Repe, José María y Cristian. Efectivamente, a ver, para dar un orden de magnitud. Ella viene del segundo juzgado de familia de San Miguel, entiendo, y yo me topé con ella en un par de audiencias, por lo tanto, no es una jueza que haya actuado solamente en justicia penal, sino también conoce otras jurisdicciones. Y por lo tanto, el sistema de justicia y familia, en términos de organización, estructura de un tribunal, es muy similar. Unidad de causa, unidad de sala, unidad de informática, etc. Por lo tanto, ella siempre, al menos en las últimas 2 décadas, ha trabajado con gente. Y esa gente es la que prepara las resoluciones y ella las firma o las corrige, etc. Cuando hablamos de audiencia, una jueza de familia regularmente, en forma diaria, tiene 10 audiencias, ¿ya? Eso, véanlo por 22 días, son aproximadamente 200 audiencias al mes. Un juez de garantía tiene muchas más audiencias, porque las audiencias son más cortas. En un bloque pueden haber 10 audiencias. ¿Cuántos bloques hay en la mañana? Dependiendo del tribunal, 3 o 4. Por lo tanto, en la mañana una jueza de garantía de un día puede ver 40 audiencias o 30 audiencias fácilmente. Y si eso lo multiplican, 1.500 audiencias, no me parece un gran número para una jueza de garantía. Primera cuestión, porque no todas son largas, hay audiencias que son muy breves, de pocos minutos. Por lo tanto, el número yo lo tiendo a relativizar. Yo me voy más bien por el lado que decía Priscila, que es cuando uno busca un juez de garantía y conforme ha cambiado nuestra criminalidad, uno espera no solamente rigurosidad, lo que tú decías, Pri, uno espera un análisis criterioso respecto, por ejemplo, de la peligrosidad hoy día de nuestros delincuentes, que claramente es distinta a la que teníamos hace 10 años, hace 15 o 20 años. Ahora, una de las cosas que también lo planteaba Repe, porque en el fondo aquí hubo un error desde un principio. Para esa rectificación, por eso lo planteaba también Claudio, necesariamente en el caso del crimen organizado es cuando ella también tiene que estar encima. Porque claro, aquí son tantas causas que puede delegar. Pero por eso, si estoy obligada a revisarlo 2, 3, 5, 10 veces, voy a tener que hacerlo porque definitivamente, incluso en esa rectificación, en esa cadena de rectificación, es cuando alguien puede tomar justamente el documento que le sirve, aprovechándose de esa cadena de rectificaciones para dejar libre al delincuente. Claro. De hecho, más o menos eso fue lo que pasó, digamos. Es así. A ver, un juez puede tener 50 resoluciones para firmar en su bandeja de entrada. Las puede tener, pero claramente, lo que yo decía ayer, en la nomenclatura de esa bandeja de entrada, no todas son iguales. No todas las resoluciones son iguales. El título de la canción no es el mismo. Y por lo tanto, cuando yo tengo en mi bandeja de entrada una que dice, deja sin efecto medida cautelar, yo supongo que un juez de garantía va a poner mucha más atención en esas resoluciones. No es cualquiera, a eso me refiero. Es que no es que yo tenía 50 resoluciones por firmar. No, pero tiene título de la canción en todas. Y no todas son iguales. Ahora hay que poner el ojo también en quiénes son los que redactan todo esto, pues Claudio. Yo me imagino que ahí también apunta la investigación. Es clave eso. Y en ese sentido, el fiscal Pastén se constituyó el primer día, porque no solamente aquí es sujeto de interés la jueza, que firmó, sino el funcionario de la unidad de causas, sí, el jefe de la unidad de causas y el administrador del tribunal respecto a los controles que tienen para la firma de los jueces. Aquí hay un proveedor que se le llama, un funcionario de la unidad de causas que hace un borrador, una propuesta de resolución. ¿Él se puede equivocar en el copy-paste? Ok. Porque me imagino que es una planilla que se utiliza en donde se le cambian los nombres, los datos. ¿Es eso? Es una plantilla, efectivamente. Y esa plantilla no solamente es del 8º juzgado de garantía, sino de casi todos los tribunales, porque imagínense, Gendarmería tiene que recibir un oficio de un tribunal. Lo esperable, y así se han ido homologando todos los tribunales, es que ese oficio donde se deja sin efecto una medida cautelar es igual. Yo ayer revisaba del 4º, del 7º, del 2º, del 9º, y el oficio, en términos de letras, en términos de estructura, es el mismo.
Ahora, Claudio, sí. Perdón, Pri. Claudio, es que este punto es clave porque ha sido la respuesta que no hemos obtenido en estos 3 días, que tenía que ver con el protocolo. Es el protocolo que se haya emitido un segundo oficio para dejar en libertad a un delincuente simplemente porque en el primer oficio faltaba una letra. O sea, cuando tú dices, yo he visto de otros tribunales, pero ¿se enmienda un error ortográfico decretando la libertad aunque sea por 3 minutos de una persona? La respuesta categórica es no. No es el protocolo. Cuando se deja sin efecto una medida cautelar, se dice cuál, por ejemplo, si es que se cambió una detención o una prisión preventiva, se pone cuál es el reemplazo. Es decir, habían tantas alternativas, tantas opciones para modificar o rectificar ese oficio, y en ninguna de ellas, ojo, en ninguna de ellas se ordena la libertad. Así de claro. A ver, ella aseguró que firmó los documentos. Ella dice que no, aquí se firmó, no es que alguien haya entrado a su mail, esta cuestión no... ella lo firmó, pero ella no lo redactó. Y cuando tú dices que además hay un jefe de unidad de causas, también hay controles internos. ¿Quiénes más pueden acceder al sistema para saber qué fue lo que firmó la jueza? Es una buena pregunta. Y la respuesta es todos los funcionarios del tribunal, todos los funcionarios de la unidad informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y eventualmente, cualquier funcionario de un juzgado de garantía. Y en ese sentido es clave la pericia que puede hacer el Ministerio Público respecto de los servidores de ese tribunal para saber quién tuvo acceso, no al sistema. Aquí importa nada el sistema. Aquí importa esa causa particular. Es lo que tiene la PDI, es lo que tiene Carabineros. Cuando alguien entra al sistema de la PDI o entra al sistema de Carabineros a preguntar, por ejemplo, por una persona para escanearlo. El Cristian podrá decir que en la PDI existen controles cruzados. Hay 2 departamentos que se preocupan especialmente para saber quién está escaneando el sistema y preguntando por determinadas personas, siendo que no debiera preguntar por esas personas. Ya, es que ayer hablábamos de un punto bien relevante. Aquí muchos funcionarios entregaron los celulares, computadores, pero lo más relevante es saber y que la PDI tenga la certeza de quiénes ingresaron a esa causa, que me imagino que tiene un número, porque al ingresar a esa causa utilizan alguna clave que está asignada a distintos funcionarios, ¿cierto? O a un funcionario en particular, claro. Entonces saben exactamente la importancia de esto, Claudio. Y te lo pregunto porque probablemente en la revisión de esa causa de una persona que a lo mejor no tenía nada que ver, no tenía para qué haberla revisado, poder dicho, uy, aquí hay un documento que podría dejar libre a esta persona. Voy a avisar. ¿Puede ser o no? Puede ser. Y no solamente eso. No solamente importa a los funcionarios del tribunal y los usuarios del Poder Judicial que ingresaron a esa causa. También importa qué usuarios ingresaron de Gendarmería a esa causa. Claro. Porque también pueden ingresar a esa causa. Es que es el aviso que te decía yo. Una persona que en el tribunal puede decir, mira, justo aquí de nuevo se equivocaron. O ya, se equivocaron. Mira, se equivocaron. Voy a avisar. ¿A alguien de Gendarmería? Pues podemos hacer ese cruce porque alguien tenía que avisar para que lo dejaran libre, pues si no, no iba a terminar en nada esto. De todas maneras, Pri, es que el error, la cadena de errores, es demasiado grosera. Y desde anteayer a las 8 de la mañana lo estoy diciendo. Si es que efectivamente habláramos de errores, que a mí me parece inconcebible a esta altura, es infinita. Hay muchas personas que se equivocaron. Hay muchas personas que no ejercieron un control. Y no solamente del tribunal, sino también respecto de Gendarmería y respecto del Ministerio Público. Pero enfoquémonos en el Poder Judicial. Aquí hay usuarios que ingresaron a esa causa. ¿Quiénes son los usuarios? El jefe de unidad de causas revisó, aquí hay un error, porque enviaron al día siguiente 2 correos. ¿Por qué tuvieron que enviar 2 correos a Gendarmería? Es porque se dieron cuenta del error. ¿Chequearon entonces por teléfono de que Gendarmería haya tomado conocimiento de ese error y de la rectificación posterior? Esa es la cuestión. Son demasiadas preguntas interrogantes que quienes actuamos en el sistema, conocemos el sistema de justicia por dentro,
fui asesor del Poder Judicial 5 años. Y realmente no entiendo esta cadena de errores porque es muy burda, es muy grosera. Y si necesariamente Gendarmería tenía que dar aviso al tribunal que se había ejecutado esta libertad, ¿dio el aviso correspondiente? Y aunque no lo hubiera dado PRI, si es que yo me doy cuenta del error, yo chequeo de que esta persona, era un día viernes, yo chequeo de que Gendarmería acusó recibo de ese correo, ojo, no es cualquier delincuente, no es cualquier imputado. Yo chequeo, oye, recibieron, por favor acúsame recibo. Si no me acusan recibo el viernes en la tarde, yo empiezo a llamar, urgido, preocupado. Era el delincuente que tenía todos los medios de comunicación en mi sala de audiencia. Es un sujeto peligroso, tren de Aragua. Yo chequeo. Y ahí la pregunta empieza a ser al jefe de unidad de causas y al administrador de ese tribunal, a Mario Cabrera. Es que a mí me llama mucho la atención que Gendarmería no haya avisado que dejó libre, porque al menos debió haberle avisado al abogado defensor ese mismo día. Porque nos enteramos 4 días después. Y ese oficio, donde ordena y donde deja en libertad, se despacha al Desde mismo el tribunal y el tribunal lo ingresa. Sí. Ahora, todavía, yo no sé, porque tenemos certeza de que hubo diligencias, allanamientos e interrogatorios en el 8º Tribunal de Garantía, el 8º Juzgado de Garantía. Sin embargo, no sé si tú has escuchado, Claudio, al menos a mí no me ha llegado la información respecto a las diligencias que se instruyeron sobre Gendarmería o sobre la cárcel de donde fue liberado el reo. No lo sabemos, yo al menos no he leído al fiscal que ha salido a decirlo. El fiscal Pastel, cuando estuvo con Soledad Neto antenoche, no descarta dijo y señaló, él no descarta ninguna hipótesis. Y si no descarta ninguna hipótesis, los focos de investigación, ¿dónde son? En el Tribunal 8º Juzgado de Garantía, en Santiago 1 y en la Fiscalía. O sea, en todo el sistema judicial. Podría haber algo podrido en la cadena completa. Y es que sabes que incluso tener un soplón que informe de los errores que se cometen en este tipo de procedimientos para eventualmente permitir la libertad de alguien. Si todo eso es grave, desde donde uno lo mire es grave, Claudio. De todas partes, porque el error es demasiado grosero y es inentendible, es incomprensible y así lo ha dicho también el ministro de Seguridad. Es incomprensible este nivel de errores. Sí. Entonces aquí, o alguien miró para el lado, no quiso mirar de una manera muy conveniente, o alguien derechamente le avisó a alguien, a otra persona, y esa persona le dijo, quédate piola, yo voy a hacer esto y ándate. Lo que hablaba ayer Repe, y tiene toda la razón. Cuando una persona se da cuenta que hay un error que le favorece, cuando sale en libertad, yo corro a perderme. Pero este sujeto cuando salió, estuvo en libertad, se fue caminando, faltó que se fuera a tomar una chela. Que probablemente, no sabemos. Es muy probable que lo haya hecho. Oye, Claudio, el tema es que también lo que hay que investigar es cuántas veces se ha cometido este mismo error. Porque a lo mejor podría ser sospechoso que muchas veces también se ha tipeado mal el nombre de alguien, después viene la misma rectificación, después vienen los 2 mails. Hay que verificar eso, porque a lo mejor es una cadena de errores que se ha repetido en el tiempo y de esa cadena de errores se aprovechan de liberar a las personas. Cuando en algún minuto también lo conversábamos aquí con José María. A ver, cuando una persona comete un error y ese error finalmente se repite y vuelve a cometer el error, ya finalmente es dolo. Es dolo, efectivamente o derechamente no es para la pega, no es para el trabajo, no es para el trabajo que está asignado. Y ahí quien tiene la culpa no es esa persona, es su superior, el jefe de la unidad de causa, el administrador, el juez presidente del 8º Juzgado de Garantía, que también es sujeto de interés. Ojo, el presidente de ese tribunal, que es en el fondo el jefe del tribunal conjunto para los jueces y para ese administrador, yo creo que también aquí tiene que ser sujeto de interés respecto de cuáles son los protocolos que él habilitó. Un juez presidente generalmente dura o 1 año o 2 años. Y ese juez presidente es el encargado último de supervigilar a los jueces, al administrador y los funcionarios
y es el que responde frente al ministro visitador de la Corte de Apelaciones que está de turno para ese tribunal. Por lo tanto, ese juez presidente del 8º Juzgado de Garantía verificaba los protocolos, estaba pendiente de la calificación de sus funcionarios para que hicieran bien la pega. Lo que pasa es que resulta bien poco creíble que, ok, un error de tipeo lo puede tener cualquiera. Cualquiera puede tener un error de tipeo. Pero de que esas cosas no sean previstas. Porque efectivamente es un error que, oye, metiendo el dedo, ¿quién no lo ha hecho? ¿Quién no le ha pasado? O sea, nos comimos una letra, qué sé yo. A todos les puede pasar. Pero ¿cómo eso? Es decir, esta es primera vez que hay un error de tipeo eso es en lo que hay que Chile, investigar. en un tribunal. No creo. Hay que investigar. Digamos, entonces, ¿cómo esas cosas no están, digamos, estandarizadas, protocolizadas? Es bastante poco creíble.